Hola, buenas tardes. Estamos hoy en la primera edición del podcast de Promenal y hoy tenemos de invitado a Ricardo Martínez Gómez, que es uno de nuestros asesores jurídicos dentro del CAJ, el Centro de Atención Jurídica. ¿Cómo estás, Rich? Hola, Fer, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí al 100. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, a ver, primero que nada, ¿podrías presentarte ante todos nuestros médicos que nos van a ver y contarnos un poquito más sobre la experiencia dentro del Centro de Atención Jurídica? Claro que sí, mi nombre es el licenciado Ricardo Martínez Gómez, estoy encargado del área del Centro de Atención Jurídica, es un área prioritaria para ustedes porque es el área de primer contacto que tenemos para cualquier cosa que ustedes llegasen a necesitar. Nosotros trabajamos 24/7, estamos en todos los horarios, ya sea en llamada o vía mensaje. Lo que nos interesa a nosotros es siempre estar como primer contacto para cualquier mensaje, llamada, atención de un expediente clínico, paciente complicado, ya sea algo serio o incluso revelar cualquier duda que tengan de su práctica. Precisamente esa es nuestra labor. Está súper bien. Oye, ahorita comentando contigo esto de, es el primer labor que tenemos nosotros con los médicos, en este caso, o sea, cuando ellos se comunican dentro del Centro de Atención Jurídica, ¿cuáles son los tipos de consultas más comunes que has tenido? Los más comunes que tenemos siempre son de expediente clínico. Nosotros incluso priorizamos, ya sea en nuestros congresos, en los convenios, cuando vamos a hospitales a generar estas pláticas. Enfatizamos mucho que nos platiquen cuando tengan alguna duda de consentimientos informados, por ejemplo, de notas, porque ahí es donde nosotros podemos prevenir algún tema legal, ¿no? Lo que buscamos nosotros, más allá de una defensoría, es evidentemente que podamos evitar un problema hacia nuestros médicos. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos este contacto, cuando tengan alguna duda, alguna inquietud, pues nos ayuda muchísimo a nosotros para poder prevenirlo y a ellos para poder trabajarlo. Claro, totalmente. Es uno de los puntos, yo creo que más importantes dentro de toda la organización, tener un centro de atención jurídica, porque estamos 24/7 conectados con todos ustedes. Otra de las preguntas que podemos tener contigo es cómo manejas las situaciones difíciles o Sí. estresantes dentro del CAG cuando te marcan a las 4, 3, 2 de la mañana. ¿Qué es lo que pasa? O sea, dentro de este centro de atención jurídica. Claro, lo más importante que nosotros tratamos de hacer es tener este contacto personal, humano, si hubiera alguna forma de clasificarlo. Porque pues obviamente nuestro médico también está asustado, ¿no? Claro. No van o esperan que exista algún problema. Entonces, al haber siempre una línea, no tenemos este contacto personal como lo tengo contigo en este momento. Primero que nada necesitamos evaluar cuál es la situación, tranquilizar a nuestro médico, por supuesto, para que en la medida en que el médico esté tranquilo y sepa que cuenta con todo nuestro apoyo y que estamos siempre a disposición, pues él pueda manejar la situación de mejor manera, ¿no? Entonces, primero que nada siempre es eso, tratar de empatizar con nuestros médicos, con ustedes. Y en la medida en que ustedes nos puedan ir contando lo que fue o lo que está sucediendo, nosotros valoramos si lo podemos resolver en ese momento o si es necesario ir coordinando con los abogados locales, con nuestras coordinaciones de las sucursales, con dirección jurídica, incluso dependiendo del tipo de gravedad, precisamente para nosotros poder actuar en tiempo y forma, ¿no? Entonces, Claro. esa es la parte. Claro, es muy importante el tener este contacto, eh, mm, ¿cómo le diría yo? O sea, es un contacto un poquito más útil a que sea en persona, porque al final no sabemos lo que el médico está sintiendo en ese momento, ¿sabes? Que es muy importante empatizar con esa parte de tranquilizarlo. Por eso nuestro lema, ¿no? De tranquilidad en el ejercicio de tu profesión, porque al final nosotros nos encargamos de eso. Ujú. ¿Qué habilidades consideras que debe de tener una persona para trabajar dentro del CAJ? Primero que nada es aprender a trabajar bajo presión, porque nuestros médicos tienen muy poco tiempo para resolver las situaciones, ¿no? Son situaciones emergentes que en 10, 15 minutos ellos ya tienen que tener una solución respecto al problema que puedan tener. Códigos Mater, óbitos, fallecimientos de pacientes, alguna detención. Y esto lo tenemos que saber manejar con, vamos, el estrés del paciente, el estrés de la familia, el estrés de la situación del médico, y nosotros tenemos que saber lidiar con este tema, ¿no? El escucha es algo muy importante, y este tema de facilidad de palabra para efecto de muchas
muchas veces el médico está tan asustado que no puede transmitir la situación, ¿no? Y que nosotros nos detengamos mucho tiempo en temas a lo mejor burocráticos o temas administrativos, pues la verdad no es la idea. La idea es saber ubicar el problema de nuestros médicos, saber ubicar una solución en el momento, y en lo que el médico nos está platicando, nosotros ya estamos poniendo 3 o 4 vías para poder ayudarlo de esa manera. Entonces, yo creo que la manera en que nosotros tengamos la información también, ¿no? O sea, aquí si nos manejan el tema de certificados de defunción, tener la información presente, estar actualizados, no esperar un tiempo en lo que lo buscamos, en lo que lo consultamos, sino tener en ese momento, porque lo que el médico es eso, necesita, ¿no? Una solución rápida ante una situación emergente, que prácticamente eso es a lo que nos dedicamos. Claro, totalmente. ¿Y de qué forma crees que esta actitud, esto que tú haces, impacta en la vida de los profesionales? O sea, cuéntame, porque hay veces que no nos ponemos a pensar en lo que pasa dentro del CAC, ¿sabes? O sea, el cómo, o sea, cómo impacta el cómo actuamos con los médicos, ¿sabes? ¿Cómo crees tú que impacta esa relación que tú tienes con los médicos a través de todo esto? Es muy importante, y es un punto muy importante a considerar, porque siempre buscamos que el médico no tenga que usar este servicio, ¿no? O sea, lo ideal es que no se vean en un tema legal. Pero cuando lo necesitan, es muy importante que el médico sepa que cuenta con todo este respaldo, que en el momento en que busca la llamada se encuentre con un centro de atención, ¿no? Que yo le pueda demostrar al médico que si necesita sucursales tenemos más de 20 abogados especializados en 4 materias: civil, administrativa, judicial, derechos humanos, en los cuales ellos, su campo de actuación, ¿no? Su campo de riesgo, en donde al momento de actuar pueden tener algún problema. Este impacto que generamos en el médico le da mucha confianza, le da mucha seguridad de que sepan que, aunque sea nada más para checar una nota médica, Claro. si tiene una llamada, todo Promenal trabaja. Todos nos coordinamos desde el cuerpo comercial, desde los asesores, desde jurídico, coordinaciones, el CAG, que sepa que realmente es un servicio emergente, que si ellos necesitan un respaldo en el momento podemos acudir a él. Claro, totalmente. Esa es la importancia principal también de que ellos sepan que vamos a acudir, o sea, que pueden acudir a nosotros en cualquier momento, ¿no? ¿Qué cambios o mejoras te gustaría ver en el futuro en el campo de la protección médico-legal? Yo creo que hay bastantes temas, sobre todo situaciones que no son de nuestro control, situaciones legales, situaciones administrativas, por ejemplo, el tema actual, ¿no? De las portaciones de opioides, Claro. de anestesia, en donde nuestros médicos lamentablemente se ven en un estado de inseguridad, ya que al momento de ejercer su profesión, pues son victimizados, ¿no? O criminalizados. Entonces, en la medida en que se puedan subsanar estas irregularidades o ambigüedades de la norma, pues también le vamos a generar un mejor control hacia nuestro médico, ¿no? Digo, más allá de lo que podamos hacer nosotros, creo que es algo, una gran oportunidad ahí. Claro, totalmente. Eh, Me vienen muchas preguntas al respecto, Ujú. y esto es también para que nuestros médicos conozcan esta parte de lo que pasa dentro, o sea, no solamente que sepan que estamos en el acto, ¿no? O sea, sino de que hay un trasfondo atrás de llamadas, de checar con el equipo jurídico también, de llamar a las sucursales con sus gerentes, con sus asesores de ventas, todo este tema. Es muy importante el que ellos vean cuánto estamos trabajando, Claro. ¿sabes? Em, a mí me gustaría saber también cómo podrías describir un caso o cuál ha sido el caso más típico en el que has intervenido. Ok, bueno, yo creo que las situaciones donde son críticas tanto para el médico como para el CAG son el tema de en materia de ginecología y obstetricia, las muertes maternas, ¿no? Claro. Porque muchas veces nuestros médicos tienen el control prenatal y ahí es como que un poco más fácil poder generar un diagnóstico, una respuesta más pronta. Pero cuando llega a través de urgencias, cuando llega una paciente que no tienes el control y que prácticamente está en riesgo de fallecimiento ella y el bebé, pues obviamente entran en un estado de crisis, ¿no? Donde no tienen todas estas herramientas, me refiero al control, a los estudios, las visitas y todo este manejo que tienen personalmente con el paciente. Es una situación emergente, ¿no? Y nosotros por nuestra parte, pues entendemos que también es un tema extremadamente delicado. Digo, están los códigos Matters, hay procedimientos administrativos muy específicos para el cual el médico tiene que apegarse, y es donde nosotros, precisamente lo que comentaba un poco más antes, era el tema de que no podemos tardarnos mucho, ¿no? Tenemos que ser asertivos, ¿no? Darle la respuesta correcta en el momento, subsanar si es que existen algunas deficiencias
Y por supuesto, estar con el médico en todo momento. Entonces, eso es algo que llega a pasar muy seguido. El tema del riesgo de las pacientes, de los productos, de los bebés, donde pues lamentablemente luego sí nos ponen a prueba, pero siempre tratamos de estar en la mejor disposición. Y mira qué complicado, ¿no? El tema también de los pacientes, o sea, de decir, el bebé, no sé, la mujer, la paciente, pues llega con un sangrado Sí, excesivo, estando embarazada, y la preocupación también de los médicos de decir, chin, o sí. sea, no sé qué hacer o sí sé qué hacer, pero no sé si esto me va a involucrar en un problema, ¿no? Es correcto, sí, el factor humano, digo, nosotros lo podemos ver a través a lo mejor de papeles, ¿no? Estadísticas, números, pero los médicos los tienen ahí, ¿no? Los familiares, el tema de los problemas, los gritos, llantos, todo este factor humano afecta más allá de un nivel profesional, sino a un nivel psicológico, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que irlos acompañando en el proceso y muchas veces no son preguntas tan técnicas, ¿no? Porque nuestros médicos saben la respuesta, Claro. saben, están muy preparados, saben lo que tienen que hacer. Muchas veces más es un apoyo el que buscan, ¿no? De licenciado, tengo que hacer esto. Sí, está bien. Pues sí, doctora, usted sabe lo que tiene que hacer, pero buscan ese respaldo, ¿no? Este modelo de seguridad, este modelo de confianza, de amparo, que sepan de que si Claro. existe alguna directriz o alguna disyuntiva en donde pueda haber un margen de error, que nosotros estemos ahí para acompañarlos en ese proceso. Muchas veces ellos ya tienen todo listo, ya pasó el evento y nos llaman como para platicarnos el asunto, ¿no? De ver si hicieron bien, si actuaron mal, el tipo de cosas o probabilidades que puedan suceder. Entonces, en esta parte también nos involucra muchísimo con nuestros médicos. Ya incluso ya tienen nuestros números guardados, nos buscan para cosas subsecuentes. Entonces, esta parte, digo, a diferencia de que no es un tema personal de contacto físico, el hecho de que sepan de que en un número o en un medio de contacto tengan este amparo, incluso con anteriores asistencias, ¿no? O que sepan que nos conozcan, pues les ayuda muchísimo. Claro, totalmente. Volvemos al tema de la empatía, ¿no? O Sí. sea, el tema del primer contacto y tener empatía con el médico es algo esencial para tener esa comunicación y que ellos estén tranquilos. Otra de las preguntas que nos surgen es, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los médicos en el ámbito médico legal? Los más comunes, yo creo que importar trascendencia el tema del expediente clínico. No Totalmente. es importantísimo. Siempre lo que platicamos cuando un médico requiere asistencia es, doctor, las notas que usted elaboró están bien. Es que se las dejé a los residentes, ¿no? O es que me faltó poner esto, doctor, sea la materia que sea, civil, administrativa, una demanda, una denuncia, lo primero que van a requerir es el expediente. Si usted sabe que en el consentimiento, en las notas, prevaloratorios, postvaloratorios y todo esto está correcto, ya tenemos un pie adelante, ¿no? Entonces es fundamental porque muchas veces de este tipo de situaciones o este tipo de descuidos, si le podemos decir de alguna manera, es donde un evento puede subsistir para que exista una investigación, ¿no? O para que exista una presunta responsabilidad. Entonces, nosotros siempre, lo primero que preguntamos es el expediente y solicitamos también revisarlo, ¿no? Hay algo a lo mejor que el médico no pueda ver que nosotros sí podamos ver y lo trabajamos de manera conjunta. Claro. Precisamente lo que siempre buscaremos y siempre buscamos es evitarle un problema al médico, ¿no? El médico sabe que cuenta con toda nuestra representación, el patrocinio de los abogados y los mejores especialistas del país. Sin embargo, pues que mejor evitarles un problema legal a que sepan que van a tener que pasar por uno. Claro, el mantenerse informado siempre va a hacer que su especialidad, tanto su profesión, sea más fácil. Así es. O sea, que sepan que el expediente clínico debe estar totalmente llenado, que sepan que debe de cumplir ciertos estándares también el expediente clínico. En esta parte también de, no sé, cuando el paciente está llenando sus datos Así clínicos, es. tiene que tener toda esta información porque si no, al final del día, en un problema médico legal, a nosotros nos pone en un jaque. Sí. Sí, sobre todo porque al momento de revisar un expediente no solamente es el tema legal, ¿no? De la norma oficial mexicana, del expediente clínico físico o electrónico, sino también de fondo. Hay muchas veces que no se consideran situaciones que pueden ser trascendentes a la hora de determinar una responsabilidad. Por ejemplo, que el paciente no acuda a sus citas, que no siga un tratamiento, que no haga caso al diagnóstico del médico. Entonces, todas estas partes que parecieran que no son parte de la atención médica, en realidad sí lo es. Porque al momento de que se acredite a lo mejor una consecuencia
o una complicación de la atención médica, pues van a culpar a nuestro médico representado, ¿no? Sin embargo, al revisar la nota, pues podríamos verificar que realmente el paciente no dio sus citas de seguimiento, donde ahí a lo mejor pudimos haber evitado que el problema se hiciera más grande, ¿no? O no siguió las recomendaciones o el diagnóstico. Entonces, con esto nosotros acreditamos que realmente el paciente fue quien no tuvo este interés o seguimiento y no como tal el médico que hizo caso omiso, ¿no? Entonces, parecieran detalles a lo mejor insignificantes en su momento, pero a la hora de un análisis o una estrategia jurídica son de vital trascendencia. Claro, totalmente. Por eso ustedes deben de tener su expediente clínico al 100% Así es. siempre, que no les falte ni un mínimo detalle, es más, ni un número, nada, ni una letra, es checarlo a la perfección. Y sobre todo esto del tema de los casos, de lo que has vivido dentro del CAG, Ujú. ¿nos podrías compartir algún caso en el que hayas participado eh, que destaque la importancia de la protección médico-legal? Ah, por supuesto. Hay algo que lamentablemente nuestros médicos nunca van a poder controlar y es el tema de un fallecimiento, ¿no? Se pueden utilizar todos los protocolos, se puede utilizar toda la técnica médica, quirúrgica, anestesia, la rama que prefieras. Sin embargo, un fallecimiento siempre es algo que está contemplado, que puede suscitarse y que evidentemente es lo que nunca deseamos, ¿no? Entonces, en materia legal existe una figura que se llama flagrancia. Esta figura permite al Ministerio Público realizar las detenciones en el momento en que se suscitan los hechos, en lo que le permite realizar a cabo su investigación. Entonces, pues esto pone obviamente en alto riesgo a cualquiera de los médicos profesionistas que se dediquen a este tipo de asuntos donde sí pueda suscitarse un fallecimiento y pues evidentemente en el momento necesitan de una acción, incluso que el abogado se presente en ese mismo momento. No importa si es de día, de noche, de madrugada, hay la coordinación entre la asistencia vía telefónica en el momento para completar las notas médicas y a su vez que exista una directriz o un buen manejo con el coordinador y el abogado local para que se presenten y estén al pendiente de cualquier cosa que el médico llegase a necesitar es fundamental. Hemos tenido agresiones, hemos tenido violencia, golpes, amenazas de muerte en el momento del fallecimiento del paciente, ¿no? Que si hablamos de una zona rural, si hablamos de un hospital público que con bajas condiciones, pues nuestro médico está indefenso, a lo mejor en contra de 10 familiares, más lo del Ministerio Público y que no sepa cómo lidiar con esta situación cuando pues obviamente en la cabeza no tienes esta templanza, ¿no? Obviamente estás impactado también por el fallecimiento de tu paciente, estás todavía choqueado, estás viendo cómo arreglar el expediente clínico como para tener que preocuparte por esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que son los casos, incluso nuestros médicos los llegan a ubicar por el tema de las redes sociales, se promueve muchísimo ese tipo de temas, lamentablemente para mal, hay mucho amarillismo y todo este tema, en donde pues obviamente es un riesgo brutal, ¿no? De que nuestro médico esté tranquilo, asesorado, con un abogado a lo mejor afuera de la institución, con coordinación, con el centro de atención jurídica, que sepa qué hacer, a que esté solo e incluso en una detención en el Ministerio Público solicitando a ver quién puede ir a asistirlo a las 3 4 de la madrugada, pues es obviamente es una línea brutal de diferencia. Claro, totalmente. Aparte, tocaste un tema muy importante, ¿no? El tema de que el doctor se siente indefenso Sí. cuando está a lo mejor en una zona rural, no sé, en la montaña, ¿no? Un ejemplo, y está dando atención médica allá y llegan todos los familiares, a lo mejor hasta con machetes, ¿no? Sí. Y que llegan a lincharlo. O Ujú. sea, porque esa es la palabra, llegan a linchar al Es médico correcto. porque sucedió algo dentro del quirófano o adentro del consultorio, fallece el paciente y a lo mejor el paciente no iba por, no sé, ni siquiera sabemos por qué iba Ujú. y le pasa algo y ya están culpando al doctor. Sí, es correcto. Digo, en los mismos consentimientos se ve esta parte, ¿no? Muchas veces platicamos, sobre todo en materia de anestesiología, platicamos con nuestros anestesiólogos y nos dicen, oye, es que esto es el 0.5% de probabilidad de que suceda, ¿no? Y lo que les comentamos es, doctor, pero existe esa probabilidad. Entonces es muy importante que se enumeren, que se enlisten todas aquellas probabilidades, aunque sea por mínimo que sea, porque siempre es plausible. Siempre tenemos este panorama donde puede suscitarse, donde puede suceder. Obviamente el médico no va con el afán de que suceda, al contrario, ¿no? Su labor es precisamente evitar que ocurran este tipo de complicaciones o eventualidades, si le podemos decir de alguna manera. Entonces, imagínate en ese supuesto en donde no sepas ni a quién recurrir, no tengas una línea de emergencia, un abogado especializado además en la materia, porque no es un tema de un
divorcio, de un testamento, una compraventa. Es una materia muy específica la representación médico-legal, en donde vemos responsabilidades muy específicas en materia civil, donde vemos un margen de actuación, donde vemos normativa tanto médica como jurídica como clínica, ¿no? Entonces, sí es muy importante este margen de estipulación, de representación. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿y qué tendencias legales crees que van a impactar en el futuro? Uy, eso está bastante complicado. Yo creo que el tema de las neurociencias, yo creo que el tema digital, digo, ya se ha estado viendo, ya muchas de las consultas ya no se dan de manera presencial, ¿no? Yo creo que la era digital nos está rebasando y hay de dos, o te quedas atrás o evolucionas con ella. De hecho, es muy importante. Nosotros también estamos ahí avanzando el tema con el consultorio PMN, precisamente. Totalmente. Vamos evolucionando con ello. Yo creo que es muy importante que también que nuestros médicos conozcan que no solamente manejamos el tema tradicional, ¿no? Sino que también manejamos o proponemos este tipo de propuestas, valga la redundancia, donde podemos marcar todo este tipo de apoyos para nuestros médicos de manera presencial, electrónica, a través de una plataforma con abogados en línea 24/7, porque digo, son las necesidades que existen ya hoy en día. Totalmente, y nosotros hemos estado evolucionando también en conjunto con la medicina en el tema de la protección médico-legal, ofreciendo un servicio como lo es el consultorio PMN, ¿no? Así Que es. tiene, tiene el expediente clínico, tiene 3 nubes de respaldo, tiene toda esta parte y todo esto atrás de el análisis de datos que tu asistente se puede meter, o sea, es una herramienta que complementa todo el servicio de Promenal. Sí, completamente, ¿no? Simplemente lo podemos ver antes en los trabajos de investigaciones que hacíamos en la escuela. Íbamos a bibliotecas, consultábamos revistas. Hoy en día ya nadie hace eso, ¿no? Sí, Esto no, ya quedó obsoleto. Ya quien no tenga totalmente. plataformas digitales, buscadores en línea, realmente facilita mucho las cosas. En materia médica va a ser exactamente lo mismo. Sí, por supuesto, todavía siguen este tipo de situaciones, incluso de momento sería lo ideal, pero estamos vislumbrando un tema futuro que obviamente si no nos equiparamos a ello, no le podremos brindar las siguientes herramientas. Totalmente de acuerdo, Rick, en esto. Es fundamental que siga evolucionando también la medicina legal, ¿no? Ahora sí, para terminar con esto, ¿qué consejos le darías a tus médicos, a los médicos en general, a los profesionales de la salud, para que se protejan mejor legalmente? Yo creo que lo mejor que le podemos dar a nuestros médicos es que usen este tipo de herramientas que nosotros les otorgamos, este amparo, este respaldo, esta protección, ¿no? Porque muchas veces hablando con ellos dicen, oye, es que me interesa tu seguro, oye, es que me interesa tu tema de respaldo económico. Es que no solamente somos un tema de un seguro, ¿no? Como una aseguradora en donde existen 3, 4 cláusulas y ves si Claro. aplica y te indemnizan. No, nosotros vamos más allá. Vemos el antes de un problema, tratamos de evitar los problemas legales. Entonces, en la medida en que el médico siente esta confianza de acercarse a nosotros para cualquier duda que tenga, él va a tener ese respaldo y va a tener esta seguridad de desempeñarse mejor en su rama médica, ¿no? A los médicos que no son parte de nosotros, pues que vean esta ponderación, que es un riesgo plausible, ¿no? Que en cualquier momento puede suscitarse. Lamentablemente no es como que ellos quieran incurrir en una negligencia médica o en una falta, es que simplemente hay tantas variables, hay tantas circunstancias que pueden presentarse en el momento, que solamente por el simple hecho de haber participado en la atención, ya con eso los inmiscuye en un tema médico legal. Entonces yo creo que el consejo que les daría es que se acerquen a Promenal, que pregunten qué es lo que somos, la representación que damos, el lugar en el que ocupamos a nivel nacional, ¿no? No por nada tenemos los convenios con los colegios, con las federaciones a nivel nacional, eso difícilmente lo Totalmente. van a encontrar. Sucursales, abogados especializados, con un servicio jurídico completo. Entonces yo creo que ese sería el mejor consejo que pudiéramos darles, que se acerquen, que nos conozcan y que sepan quiénes somos. Claro, totalmente. No por nada tenemos 30 años ya dando la protección médico-legal a nivel nacional, Es ¿no? correcto. Entonces, pues muchísimas gracias, Rich. Fue un gusto tenerte en la primera edición del podcast. Creo que esto le funcionará muchísimo a todos nuestros médicos y pues realmente eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias por participar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Fer, encantado y cualquier cosa que llegas a necesitar nuestros médicos, estoy aquí para el pendiente. Muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos en la siguiente edición del podcast, que estaremos en el mismo lugar, en el World Trade Center de la Ciudad de México, en la sucursal de Zona Centro. Les mandamos un abrazo.